La pandemia fue un momento que nos mostró innumerables afectaciones en muchos ámbitos de la vida de las mujeres y que comprometió muchos derechos humanos de las mujeres. Y uno de los derechos más seriamente comprometidos fueron los derechos sexuales y reproductivos. Entre las cosas que pasaron en la pandemia, la primera y más importante quizá que deberíamos destacar es que la pandemia vino a agravar las desigualdades ya existentes entre grupos de mujeres. Estudios recientes e informaciones que conocemos del país nos mostraron que, por ejemplo, en Colombia se incrementó la mortalidad materna, pero al mismo tiempo se redujo el acceso a métodos anticonceptivos y a interrupción voluntaria del embarazo, y se afectaron otros ámbitos de la salud reproductiva como la sífilis congénita, que aumentó y que es un indicador muy importante porque nos habla de la calidad de los servicios. Fueron múltiples estas afectaciones, pero a mí me parece importante señalar que además de que la pandemia vino a agravar estas desigualdades, las afectaciones que vimos durante este periodo han hecho que retrocedamos como país en muchos de los avances que habíamos alcanzado, por ejemplo en mortalidad materna, que más o menos según distintos estudios se incrementó en un 40% en el total nacional, pero ese incremento fue mayor en algunos grupos de mujeres como las indígenas, como las afrodescendientes o en algunos municipios y departamentos del país. Además de las niñas de 10 a 14 años no solamente murieron más por razones relativas al embarazo y a la maternidad, cosa que nunca debería pasar porque las niñas son niñas, no madres, sino que además no tuvieron oportunidad de acceder a los métodos anticonceptivos como hubiéramos esperado. Bueno, justamente yo empecé diciendo que las desigualdades se habían agravado, y esto lo que quiere decir en otras palabras es que las brechas que ya existían entre grupos de mujeres son hoy mucho más brutales y mucho más fuertes. Si bien las mujeres en general vieron afectada esta dimensión de su salud y en particular en lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, porque fue un servicio que de alguna manera se interrumpió en distintos momentos de la pandemia, y los métodos anticonceptivos, como dije antes, no las afectó igual a todas las mujeres. Aquí, durante la pandemia, pudimos ver cómo las niñas, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres menos educadas, las mujeres que viven en zonas rurales, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres colombianas no se han garantizado plenamente nunca, pero ahora con los retrocesos que vemos en la pandemia tenemos desafíos inmensos, incluso para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, y esos desafíos son más severos y más críticos en ciertos grupos de mujeres, justamente por esto que explico de las brechas. Miren, el campo de los derechos sexuales y reproductivos, de la salud sexual y reproductiva, es un ámbito de la vida de las personas que está íntimamente ligado al tiempo. Cuando una mujer no puede usar un método anticonceptivo y, por ejemplo, se embaraza, ese embarazo tiene un término, y si ese embarazo sigue su curso porque esa mujer, si lo quería interrumpir, no pudo hacerlo, ya no estamos frente a un embarazo no deseado, sino además frente a una maternidad forzada. Y el tiempo es un factor muy importante acá. Por eso yo creo que un llamado muy importante a los gobiernos locales es a que actúen ya. No necesitamos esperar más cifras ni nuevas cifras. Ya sabemos que la garantía de los derechos sexuales y reproductivos se comprometió severamente durante la pandemia, se comprometió particularmente en ciertos grupos de mujeres, y que es fundamental, si los gobiernos quieren desarrollo y quieren una transformación y aprovechar la crisis de esta epidemia para que todas y todas las personas vivamos mejor en esta sociedad, que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas. En las niñas en particular con educación sexual, porque como dije al inicio, las niñas deberían ser niñas y no madres,
en las adolescentes y en las mujeres adultas, además de educación con acceso a métodos, pero también con acceso a interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros supimos durante la pandemia que las mujeres en Colombia son criminalizadas por el delito de aborto y esa criminalización afecta desproporcionadamente, de nuevo, a las niñas y a las mujeres rurales. Por eso, además de esta recomendación particular que tiene que ver con un acceso inmediato y una reacción y acción inmediata, porque la mayoría de las muertes maternas en Colombia son evitables, yo creo que los gobiernos locales deben además comprometerse con asegurar los servicios oportunos, porque la falta de oportunidad genera problemas en cadena en la vida de las mujeres y por lo tanto compromete de manera mucho más severa esa garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Mi último mensaje es: los derechos sexuales y reproductivos son una parte muy importante de los derechos humanos de las mujeres, porque cuando no se garantizan estos servicios estamos además vulnerando el derecho a la libertad, el derecho a la información, el derecho a la salud e incluso el derecho a la vida de las mujeres en Colombia.